Hola, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Luis Garrido y en nombre del Servicio de Evaluación Ambiental le damos la más cordial de la bienvenida a esta capacitación inicial sobre la guía Trámite Paz del artículo 140 del reglamento del CIA o guía Trámite Paz 140. En esta oportunidad, la jefa del Departamento de Estudio y Desarrollo, Camila Carrasco, nos va a dar las palabras de bienvenida y posteriormente Rodrigo Barrientos, un evaluador especialista en la materia, nos va a relatar la presentación sobre la guía Trámite Paz. Así que dejo por ahora a Camila, quien va a dar las palabras de inicio. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a las más de 120 personas que se encuentran conectadas para poder capacitarse respecto a los principales contenidos, objetivos y alcances de la guía Trámites Paz 140, que fue publicada el año pasado y que se encuentra disponible en nuestro centro de documentación. Quien dictará como bien dice Luis, quien dictará esta capacitación es Rodrigo Barrientos, evaluador y especialista de la Dirección Regional Metropolitana del CEA, lo cual también nos mantiene bien orgulloso el poder incorporar también en estas capacitaciones a profesionales y a quienes son entendidos en el tema de las direcciones regionales y esperamos poder seguir trabajando en esto. Es importante reforzar los lineamientos estratégicos que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental. Por una parte, está la gestión técnica de excelencia pegada a la normativa con unificación de criterios, donde hay distintas herramientas disponibles para todos ustedes y de esta manera ir unificando estos criterios, el poder entregar certezas técnicas y jurídicas a todos los actores que participan en el sistema de evaluación de impacto ambiental, como también contribuir, por supuesto, en la estandarización del proceso de evaluación de impacto ambiental a nivel nacional. Además, también está la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú en el CIA, un acuerdo de derechos humanos que adhirió nuestro país y, por lo tanto, como servicio en función de las atribuciones y las tareas que tenemos que realizar según la normativa vigente, estamos también incorporando este estándar, ¿cierto?, que nos exige el acuerdo. Y a propósito también de la triple crisis ambiental a la cual estamos a nivel global enfrentando, como la pérdida de biodiversidad, el aumento de la contaminación y también los impactos que está generando actualmente el cambio climático, es que también dentro de estos objetivos estratégicos del servicio se está incorporando el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. Además, recordar que el reglamento del CIA fue actualizado por el Decreto Supremo número 30 en febrero del año pasado por dos motivos. Por una parte, incorporar el cambio climático en la evaluación ambiental de manera ya institucionalizada y también en materia del Acuerdo de Escazú, particularmente el pilar de acceso a la información, como también de participación ciudadana. En ese sentido, estamos en una coherencia con los desafíos que está asumiendo nuestro país en esta materia. La siguiente, por favor. Reforzar, y es importante hacerlo, sobre las competencias que tenemos como servicio de evaluación ambiental según lo estipulado en el artículo 81 de la ley 19.300, donde nuestra principal función es administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, administrar un sistema de información sobre permisos y autorizaciones de contenido ambiental, administrar un sistema de información de líneas de base, donde estamos trabajando a propósito de esto en la mejora y modernización de los mapas interactivos que están disponibles en la página web del servicio, visores territoriales que están tanto a disposición de evaluadores, titulares y consultores, como también a toda la ciudadanía. Hemos tenido importantes mejoras y esperamos durante este 2025 seguir fortaleciendo esta herramienta útil para el proceso de evaluación. También, como le decía anteriormente, uniformar criterios a través de guías y documentos, también están las capacitaciones y otras herramientas que permitan también fortalecer el proceso técnico que tiene nuestro servicio
en el marco de la evaluación de los proyectos de actividad que se someten a este. Administrar, simplificar los trámites para los procesos de evaluación, autorizaciones ambientales, administrar un registro público de consultores, interpretar administrativamente la resolución de calificación ambiental y, por supuesto, fomentar y facilitar la participación ciudadana, donde estamos trabajando también en un proceso de mejoras y también a propósito de cumplir e implementar el plan de acción del Acuerdo de Escazú que nosotros tenemos como servicio. Y esto es importante para poder entregar certezas técnicas y jurídicas, como les decía, estandarizar criterios a nivel nacional y de esta manera hacer el actuar de nuestro servicio predecible. La siguiente, Rodrigo, por favor. Respecto a las guías, criterios de evaluación e instructivos que están disponibles en nuestro centro de documentación en la página web del CEA, queremos contarles que actualmente contamos con 48 instructivos que están dirigidos a los equipos de nuestro servicio para poder en el fondo tener esta estandarización en la cual trabajamos de manera permanente. Existen 62 guías publicadas, distintos tipos de guías de predicción y evaluación, de área de influencia, de descripción de proyecto, de participación ciudadana, entre otras, que permitan también entregar contenidos, reforzar contenidos como también uniformar criterios en la evaluación de impacto ambiental. Y además también tenemos los documentos criterios técnicos que se enfocan particularmente en algún componente o en algún criterio en particular, mucho más determinado, específico, y que también se complementan con las guías que tenemos dentro del servicio. Y aquí es importante también señalar que el año pasado pudimos actualizar un instructivo sobre las guías y los criterios de evaluación, particularmente en su aplicabilidad y vigencia. Y hoy día tenemos respecto a la vigencia que tienen estos documentos, se estipula que estos van a ser vigentes cuando hay una publicación en el extracto del diario oficial de la resolución que acompaña este documento. Y para tener y fortalecer el acceso a la información respecto a cuándo, por ejemplo, los documentos van a estar vigentes, qué semanas o qué meses va a estar publicado este extracto de diario oficial, en la sección del Centro de Documentación de Documentos en Elaboración, ya se encuentra disponibles los documentos que se van a publicar durante el 2025, pero también está publicado ya las semanas en las cuales va a aparecer este extracto del diario oficial junto con la resolución y las guías que ya están publicadas, pero aún les falta esta etapa del proceso. Y esto también es para que en el fondo, tanto los titulares, los consultores, la ciudadanía, como también evaluadores y evaluadoras, puedan adquirir todos los conocimientos técnicos de manera temprana y de esta manera su utilización contribuye en la fluidez del proceso de evaluación de impacto ambiental. Dale, Rodrigo. Ahí, como les decía, en el caso de la guía trámite PAS 140, que es la capacitación que se va a desarrollar ahora, tenemos tres elementos que esto está publicado. Por una parte está el documento, ¿cierto? Junto a su resolución, que fue de fecha 14 de noviembre del 2024. Se espera, está en el extracto del diario oficial ahí también. Y también hemos agregado en las últimas guías y documentos afiches ciudadanos que resumen la guía, sus alcances, su objetivo y cuál es el criterio que tiene estos documentos, lo cual ha sido una implementación que iniciamos el año pasado y esperamos que sea sostenible en el tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, esta guía está con vigencia desde el 29 de noviembre. Tenemos también un buscador de guías y criterios que está publicado también en el centro de documentación, donde ustedes pueden encontrar de manera rápida, efectiva y ágil guías que tenemos en total publicadas, los criterios también,
alguna palabra en específico que necesiten ver de acuerdo al contenido que pretendan incorporar también dentro del diseño de sus proyectos, pero también tenemos un índice que está actualizado a enero del 2025 y que pueden ver en detalle de todos los documentos que tenemos publicados y sus principales temáticas. La siguiente, por favor. Ahí está el buscador integrado. Y también tenemos dos canales formales para que ustedes puedan realizar sus consultas, comentarios, enviar insumos, lo que ustedes estimen pertinente asociado a una publicación nuestra. Por una parte, se encuentra el buscador de documentos en el Centro de Atención a Usuarios como un canal de comunicación donde se pueden contactar con nosotros en una cajita que ahí aparece que está exclusivamente dedicada a que puedan escribir respecto a las guías y criterios de evaluación del CIA, que son los documentos observables, pero también pueden, y ahí pueden utilizar y enviar estas dudas, consultas, comentarios, insumos al correo comentarios.documentos@sea.gov.cl y ahí nosotros con los distintos equipos, no solamente el Departamento de Estudio y Desarrollo, sino que también de departamentos de otras divisiones, la propia División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, de las direcciones regionales, especialistas, etcétera, trabajamos de manera coordinada para poder contestar de la mejor manera posible y despejar las dudas y los comentarios que ustedes nos entregan. La siguiente. Ya finalizando esta etapa de la capacitación que ya se viene, en que va a dictar Rodrigo Barrientos, es importante también contarles cuáles son los desafíos que nosotros tenemos durante este año en materia de capacitaciones y dictación de cursos. El año pasado tuvimos un excelente alcance donde, por ejemplo, en el caso de SEA Capacita, más de 9.000 personas aprobaron, también las capacitaciones ciudadanas participaron más de 1.000 personas, etcétera. Y hoy día reforzamos también una planificación donde van a haber 20 capacitaciones enfocadas en la ciudadanía que se realizan los primeros martes de cada mes a partir de marzo. Vamos a seguir con la dinámica de realizar capacitaciones por cada guía o documento que sea publicado por nuestro servicio, tanto capacitaciones internas a nuestros profesionales y también externas como en la que se va a desarrollar el día de hoy sobre la guía Trámite de Paz 140. Además, aumentamos de 50 dictaciones del SEA Capacita que teníamos el año pasado a 67 dictaciones planificadas para el 2025, donde sumamos más cursos. El año pasado por primera vez se dictó curso de hidrógeno verde en el CIA. Estamos ya elaborando para dictar por primera vez durante este año 2025 un curso sobre cambio climático en el CIA y estamos también trabajando en elaboración de más cursos que permitan acompañar estos documentos con estos recursos de aprendizaje y se puedan también digerir todos los contenidos técnicos y jurídicos que están dentro de estas publicaciones. La siguiente, por favor. Bueno, sin más, agradecer la audiencia, ya son más de 200 personas conectadas, agradecer a Rodrigo Barrientos, quien va a dictar esta capacitación, también a los equipos que están detrás y siempre es bueno reforzar que no solamente hay responsables de las publicaciones, de las guías o los documentos técnicos, sino que también revisores que son parte de este trabajo que entrega las certezas técnicas y entrega productos de calidad. Y aquí me refiero a la división jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental, a los distintos profesionales y especialistas de los departamentos de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, a las y los directores regionales con sus propios equipos y también al organismo de administración del Estado con competencia ambiental, lo cual permite una diversidad de visiones técnicas que permiten enriquecer, por supuesto, nuestras publicaciones como servicio. Así que le dejo la palabra a Rodrigo y esperamos que sea una gran jornada para todas y todas. Que tengan un buen jueves. Nos vemos. Muchas gracias, Camila. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Rodrigo Barrientos.
de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio de Evaluación Ambiental, y es un agrado para mí darles a conocer esta capacitación inicial sobre la guía Trámite PAS 140, ¿ya? Que como podemos ver allí, tiene un título bastante extenso, que es para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase, o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. Aquí podemos ver entonces, ¿verdad? El objetivo de la presentación es presentar los contenidos de la guía PAS. En este caso, yo quise destacar algunos términos importantes que están dentro del título de la guía, ¿ya? ¿Cómo lo son? Ahí podemos ver tratamiento, vamos a ver qué se refiere con lugar, con acumulación, con selección y con disposición final. De esta manera, pudiendo abarcar estos términos, siempre en lo que marca, ¿verdad? El CIA, vamos a poder entender mejor cuál es el objetivo de este permiso ambiental sectorial. Entonces, el objetivo de la guía es servir de orientación y uniformar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, trámites y exigencias técnicas para la obtención del PAS 140 del reglamento del CIA. Y un valor agregado de importancia de esta publicación es que además entrega definiciones conceptuales para la aplicación de los contenidos del PAS, que es una especie de glosario, ¿verdad?, con terminología que se utiliza para hablar de residuos en en los términos del CIA, y cómo se ordenan un poco los residuos, ¿verdad?, en el marco del CIA. Presenta también ejemplos de instalaciones, además del contexto en el cual no debería ser aplicable la presentación de este permiso. Con base en la normativa, define en qué casos aplica el permiso para la disposición de lodos en monorrellenos y delimita los contenidos técnicos y formales del artículo 140 del reglamento del CIA. Entonces, los principales contenidos de la guía en lo que son dos focos. Primero, lo que es la aplicación del permiso. En lo que es aplicación del permiso tenemos tres puntos importantes. Uno son los conceptos o este glosario que viene, ¿verdad?, con términos en el marco del CIA respecto a manejo y tratamiento de residuos, incorporando además la ley 20.920, ¿verdad?, o ley REP, y los nuevos conceptos que vienen para el tratamiento y valorización de residuos. También vamos a ver las obras a las que le aplica este permiso ambiental sectorial y las tipologías de proyectos donde podríamos encontrarnos con el requerimiento de pedir este permiso. Y por otro lado tenemos los contenidos técnicos y formales, ¿verdad?, donde vamos a ver los contenidos generales, como descripción y planos del sitio, estimación de los residuos, diseños de plantas y sistemas de tratamiento, planes de prevención de contingencias y emergencias, además de contenidos para la presentación. Por ejemplo, en el caso de que lo que yo esté presentando sea una estación de transferencia de residuos sólidos no peligrosos, los contenidos para la presentación de una planta de manejo de residuos orgánicos, los contenidos para la presentación de una planta de incineración de residuos sólidos no peligrosos y los contenidos en caso de tratarse de un sitio de almacenamiento de residuos. Esto engloba en el fondo todas las posibilidades de manejo que puedo tener yo con los residuos sólidos no peligrosos, ¿verdad? Desde un sitio temporal de acopio, un sitio de disposición final, hasta plantas de tratamiento, estaciones de transferencia, plantas de manejo de residuos orgánicos, etc. Primero entonces vamos a hablar de estas palabras que estaban en el título de la guía y que estaban destacadas en color, ¿verdad?, para poder entender un poco más el concepto de la guía. Entonces, la primera palabra que teníamos destacada es tratamiento. En el marco del CIA, el tratamiento se conoce como las operaciones de valorización y eliminación de residuos. Eliminación quizás es un poco más entendible, pero valorización es un término que se está utilizando últimamente para el manejo de residuos en el marco de lo que es la ley REP, ¿ya?
donde valorización es un conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios de los materiales que lo componen, o el poder calorífico de los mismos. La valorización comprende la preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización energética. Uno de los pilares que tiene la ley REP, ¿verdad?, es dejar de ver el residuo como un desecho y siempre ver algo aprovechable en él. Por eso viene esta nueva terminología de valorización. Bueno, luego hablábamos, ¿verdad?, de lugar destinado a la acumulación. En este caso, lugar como tal no está, pero sí tenemos el significado de sitio, donde sitio es el lugar físico o terreno en el que se plaza la instalación para la cual se solicita el presente permiso. Este sitio puede abarcar desde el área destinada exclusivamente al almacenamiento de residuos no peligrosos hasta un sector del predio donde se realicen las operaciones de manejo, incluyendo las unidades de apoyo o complementarias pertinentes. O sea, es todo el polígono que abarca el permiso, ¿verdad? Luego tenemos acumulación, que en este caso encontramos el término almacenamiento, que se refiere a la acumulación o conservación de residuos en un sitio o lugar específico por un tiempo determinado. Eso es súper importante, saber que el almacenamiento es siempre temporal. Luego hablábamos de selección, ¿verdad? Uno de los mejores ejemplos para el caso de selección de residuos industriales no peligrosos, en este caso, que son los tipos de residuos que abarca este permiso ambiental sectorial, son las estaciones de transferencia, que son instalaciones donde los residuos no peligrosos se descargan de vehículos de recolección y se consolidan en vehículos de mayor capacidad para su envío a rellenos sanitarios u otras instalaciones de valorización o eliminación. Estas instalaciones pueden contemplar el almacenamiento de residuos reciclables u operaciones de pretratamiento previo al envío a una instalación de valorización, como limpieza, control de tamaño, etc. Y luego tenemos disposición final, ¿verdad? Y bueno, la disposición final es el procedimiento de eliminación mediante el depósito definitivo en el suelo de los residuos, con o sin tratamiento previo. Ok, ahora creo que es importante que entendamos un poco cómo se clasifican los residuos en el marco del CIA. ¿Ya? En este caso, podemos ver que el residuo es una sustancia, elemento u objeto cuyo generador desecha o elimina, o tiene la intención u obligación de desechar o eliminar de acuerdo a la normativa vigente. Y dentro de residuos, en el marco del CIA, la principal clasificación o diversificación se da entre distinguir entre residuos no peligrosos, residuos peligrosos y residuos especiales, ¿ya? Pero principalmente entre residuos no peligrosos y peligrosos. Este permiso ambiental está destinado únicamente a residuos no peligrosos. Vamos a ver los tipos de residuos no peligrosos que se manejan en el marco del CIA. Primero tenemos los residuos sólidos domiciliarios, ¿ya? Estos son residuos sólidos, basuras, desechos o desperdicios generados en viviendas y en establecimientos tales como edificios habitacionales, locales comerciales, locales de expendio de alimentos, hoteles, establecimientos educacionales y cárceles. El mejor ejemplo de este residuo es el residuo que todos generamos en nuestros hogares día a día, ¿verdad? Luego tenemos los residuos sólidos asimilables. Se llama asimilables porque se suponen asimilables o con un tratamiento similar al que tendría un residuo sólido de origen domiciliario. Entonces, el significado son residuos sólidos, basuras, desechos o desperdicios generados en procesos industriales u otras actividades que no son considerados residuos peligrosos de acuerdo con la reglamentación sanitaria vigente y que además, por su cantidad,
composición y características físicas, químicas y bacteriológicas pueden ser dispuestos en un relleno sanitario sin interferir con su normal operación. O sea, pueden recibir el mismo tratamiento que recibiría un residuo sólido domiciliario. Y luego tenemos los residuos sólidos no peligrosos, ¿ya? Que son residuos o mezclas de residuos que no presentan ninguna de las características de peligrosidad identificadas según el artículo 11 del Decreto Supremo 148 del 2003 del Ministerio de Salud. Este decreto supremo es un decreto supremo que clasifica en el fondo y nos ayuda a identificar las características que tienen los residuos peligrosos según la normativa chilena. ¿Ya? Para efectos de esta guía, se considera también un residuo no peligroso cualquier sustancia sólida, líquida o combinaciones de estas que se encuentren acumuladas en estanques o contenedores estancos. ¿Ya? Habiendo dicho esto, creo que es importante este permiso ambiental en particular, porque más adelante nos vamos a dar cuenta de que todos generamos residuos sólidos, sobre todo el tipo domiciliario. Basta con que haya un grupo de personas trabajando o ejerciendo una labor para que ya se generen este tipo de residuos sólidos. Entonces, ¿a qué obras aplica este permiso? El permiso será aplicable a todo sitio o instalación destinada a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. Y esta frase que está destacada es súper importante y vamos a ver la importancia a continuación. Dice, independiente de la tipología de proyecto o actividad sometido al CIA. Yo les podría decir que este permiso ambiental sectorial en particular debe ser el más transversal de todos, independiente de la tipología de proyecto. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de actividad, obra o acción genera algún tipo de residuo. Nosotros en el quehacer de nuestra vida constantemente vamos generando residuos sólidos de origen domiciliario. Por lo tanto, basta con que un proyecto tenga un grupo de trabajadores para que estos trabajadores, por su quehacer, generen residuos sólidos de origen domiciliario, ¿verdad? Restos de alimento, envases de bebida, no sé, restos de comida, etc. Entonces, este es, yo creo que uno de los permisos más frecuentes, porque como vemos, basta con que tengamos un grupo de personas generando una labor de trabajo para que ya tengamos generación de este tipo de residuos. ¿A qué obras le aplica este permiso? De partida a sitios de almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos, ¿verdad? Vimos que tenemos los domiciliarios, los asimilables a domiciliarios, tenemos también orgánicos, si quisiera diversificarlos, industriales, de establecimiento de atención de salud, entre otros. Por ejemplo, es muy conocido en la industria los patios de salvataje, que son vastos sectores que tengo yo en las instalaciones de faena, donde en el fondo yo levanto un cerco perimetral para aislar un sector donde, con todas las condiciones constructivas, de tener, no sé, un radier, qué sé yo, algo que me impermeabilice con el suelo y confinado, yo puedo ir acumulando aquellos residuos de origen industrial que no son peligrosos, como despuntes metálicos, restos de madera, cuando tengo instalaciones de planta, restos de embalaje, cartones, etcétera. ¿Ya? Tenemos también los sistemas destinados a la acumulación y recolección de residuos sólidos domiciliarios en edificios de 4 o más pisos. Esto es súper importante porque eh, hoy hay un boom en proyectos inmobiliarios, ¿verdad? A lo largo de todo el país. Y los proyectos inmobiliarios, sobre todo cuando son edificios, los edificios tienen salas de basura.
¿verdad? Donde toda la basura generada a lo largo del edificio cae en una sala. En ese caso, esa sala que pertenece al edificio funciona como un sitio de acopio temporal de un residuo sólido no peligroso, en este caso residuo de origen domiciliario. Por lo tanto, esa sala en particular afecta al PAS 140. Y cuando hay proyectos inmobiliarios, vemos que para la fase operación, que es cuando el edificio ya está habilitado y funcionando, el PAS 140 va asociado, ¿verdad?, a estas salas de basura. Tenemos también, bueno, estaciones de transferencia, plantas de reciclaje, plantas de tratamiento térmico como incineración, coprocesamiento, cogeneración, pirólisis, entre otros. Esta es una tecnología eh, igual un poco costosa, por lo tanto no es tan fácil de implementar. Sin embargo, se utiliza, por ejemplo, para tratamiento térmico de neumáticos fuera de uso, donde se pueden recuperar algunos gases que luego son combustible, etcétera. Más a nivel industrial. Tenemos también las plantas de valorización de residuos orgánicos, como lo son las plantas de compostaje, las guaneras, entre otros, ¿verdad? Y bueno, monorrellenos de lodos, como decíamos, provenientes de cualquier planta de tratamiento de efluentes que genere como subproducto del tratamiento del RIL, ¿verdad? La generación de lodos. Y los sitios de disposición final de residuos industriales de origen no peligroso. Ahora, ¿a qué obras no les va a aplicar este permiso? Instalaciones de manejo de residuos que cuenten con un PAS específico en el CIA, como por ejemplo, depósitos de relaves mineros, botaderos de estériles, acopios de residuos masivos mineros, rellenos sanitarios, sitios de almacenamiento, transporte y operación asociada a eliminación o reciclaje de residuos peligrosos, etcétera. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada uno de los depósitos o sitios que definimos aquí tienen su PAS propio, ¿ya? Por lo tanto, no están afectos a este PAS en particular. Y por otro lado, no aplica por regulación normativa a sistemas de desnaturalización de mortalidades en centros de cultivo de especies hidrobiológicas, ¿verdad? O ensilaje, emplazadas en plataformas, balsas u otros artefactos navales. Veamos ahora a qué se refiere con la duplicidad de la tramitación del permiso. Para modificaciones de proyectos o actividades con o sin RCA, que hayan tramitado y aprobado ambiental, si corresponde, y sectorialmente el PAS, no les será aplicable este permiso a menos que presenten los cambios de consideración en dichas instalaciones y en las condiciones de funcionamiento autorizadas. ¿A qué vamos con esto? Supongamos que yo tengo mi planta productiva y evalué mi planta productiva, ¿verdad? Y dentro de las instalaciones que tiene mi planta productiva, yo tengo una bodega de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos. Un contenedor, un par de tolvas, etcétera. ¿Ok? Imaginemos que yo voy a hacer una modificación de proyecto y voy a hacer una ampliación. En el caso de que yo quiera reutilizar esta instalación, que ya tiene un permiso, ¿verdad?, otorgado, y que yo no haga modificaciones a dicha instalación, o sea, que yo mantenga la capacidad de almacenamiento y no la aumente, que no tenga que modificar constructivamente esta instalación, en ese caso no es necesario volver a presentar un nuevo permiso por esa instalación, pero solo en caso de que no se afecta a modificaciones. O sea, si yo digo que esta bodega que tengo la voy a ampliar al doble o voy a aumentar su capacidad, ya es una modificación, por lo tanto, en ese caso, la bodega sí debería estar afecta al paso. En caso de que se mantenga y no se modifique, no es necesario volver a presentar un permiso por dicha instalación.
Vamos a ver ahora rápidamente los contenidos técnicos informales con los que nos vamos a encontrar cuando queramos hacer la tramitación de este permiso ambiental sectorial durante el marco de la evaluación ambiental de nuestro proyecto. Primero vamos con los contenidos generales. Esto quiere decir de que independiente si es una estación de transferencia o es una planta de compostaje o es un sitio de disposición final o un sitio de acopio temporal, siempre voy a tener que presentar estos antecedentes. Primero, un plano de emplazamiento general con las obras e instalaciones referentes al PAS, donde yo voy a identificar todas las unidades que componen mis sitios de almacenamiento de residuos no peligrosos. Recordemos que tenemos residuos de origen industrial, de origen domiciliario o asimilables, ¿verdad? Recomendación de identificación y descripción de particularidades del sitio al momento de diseñar las instalaciones, tales como suelo, peligros naturales, geología, hidrología, entre otras. Para sitios de disposición final de residuos sólidos no peligrosos, solicita planos con la geometría del relleno, taludes, diseño de celdas, topografía, accesibilidad en caso de corresponder. También es importante la descripción de las variables meteorológicas y cómo éstas se relacionan con el diseño del sitio o instalación. ¿Ya? La caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos, las formas de abatimiento de emisiones, ¿verdad? Por ejemplo, emisiones por olor, y el control y manejo de estos residuos. Y por último, siempre viene un capítulo con planes de contingencias y emergencias, donde yo propongo acciones en caso de que se lleve a cabo una contingencia, como prevenirla, y en caso de que la contingencia se convierta en emergencia, qué acciones voy a tomar para hacerme cargo de esta emergencia, asociada siempre al almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos, ¿verdad? Luego, tratándose de una estación de transferencia, que aquí podemos ver en esta imagen, las estaciones de transferencia generalmente es donde llegan, por ejemplo, los camiones de basura municipal, todos llegan a una estación de transferencia donde toda esta basura que viene en los camiones se carga, ¿verdad? Generalmente puede ser un tren o un sistema de transporte con un almacenamiento mayor, y eso va con destino, ¿verdad?, al relleno. Aquí también se puede hacer selección de lo valorizable y no valorizable, etc. Además de lo que recién indicamos, tenemos que entregar información acerca de el sistema de carga y descarga de residuos, el plan de medición y monitoreo de emisiones gaseosas, en caso de corresponder, un diseño del sistema de lixiviados, ¿verdad? Entendiendo que cuando yo acumulo mucha basura de origen domiciliario que tiene componentes orgánicos, empieza, ¿verdad? La materia orgánica empieza un estado de putrefacción donde se generan líquidos lixiviados o percolados, ¿ya? Y la zona de almacenamiento transitorio de residuos. Luego, tratándose de plantas de manejo de residuos orgánicos, además de lo señalado precedentemente, debo entregar la descripción de evacuación de escorrentías superficiales y evacuación de aguas lluvias. Ya es muy importante porque los sistemas de compostaje, eh, si bien debo tener algún sistema de impermeabilización, como dijimos que el compostaje está abocado a residuos orgánicos y los residuos orgánicos generan estos percolados, muchas veces, ¿verdad? Debo tener precaución en el contacto que puede tener mis aguas lluvias con estos percolados y cómo lo voy a manejar. Un monitoreo de la calidad de agua subterránea, ¿verdad? Para evitar que estos percolados toquen las napas subterráneas y puedan generar algún tipo de contaminación. Y la operación de parámetros críticos de la planta, que generalmente en plantas de compostaje lo que tengo que tener mucho control es la temperatura, ¿verdad? El pH, etc. Luego, tratándose de una planta de incineración o pirólisis, como vimos, les contaba yo anteriormente, que esto ya es como de origen bien industrial, además de lo señalado en el literal A, ¿verdad? Que vimos, que era lo general, necesito entregar un programa de control de parámetros críticos de la planta,
un plan de medición y monitoreo de emisiones y la norma del cumplimiento del DS-19 del MinSal, que habla sobre la norma de emisión para plantas de incineración. Y finalmente, tratándose de almacenamiento de residuos, además de lo señalado recientemente, necesito las especificaciones técnicas constructivas del sitio, las medidas de protección de condiciones ambientales, la capacidad máxima de almacenamiento y el tipo de tratamiento. O sea, perdón, el tipo de almacenamiento. A granel, en contenedores. No es lo mismo que yo resguarde, por ejemplo, un residuo dentro de una tolva a que la deje a piso, ¿verdad? O en contacto directo con el suelo. Aquí tenemos algunas imágenes. En la imagen de la izquierda podemos ver que allí hay estas típicas tolvas de almacenamiento, ¿verdad? De residuos industriales que generalmente se pueden ir diversificando por plásticos, madera, metales, etcétera. Aquí en la figura del medio tenemos lo que, bueno, pequeño, pero lo que podría ser un pequeño patio de salvataje, que les decía yo que es un perímetro cerrado, ¿verdad? Donde tengo una cubierta en el suelo, un tipo radier, donde en el fondo ahí puedo acopiar diferentes tipos de residuos sólidos de origen industrial. Y bueno, en la derecha tenemos también un sistema de patio de acopio, donde yo puedo ir acumulando, ¿verdad? Diferentes residuos sólidos industriales. No tengo una imagen acá, pero es súper importante mencionar el sistema de almacenamiento en particular para aquellos residuos orgánicos, o sea, para los residuos sólidos de origen domiciliario. Los residuos sólidos de origen domiciliario, que es como la basura que acumulamos nosotros en las cocinas de nuestras casas, ¿verdad? Como tienen elementos orgánicos, los elementos orgánicos se pudren muy fácilmente con el tiempo. Entonces, en ese caso, estos residuos deben ir siempre confinados en una bolsa cerrada dentro de un contenedor que debe tener tapa para evitar proliferación de vectores, olores, etc. Lo mismo pasa con la frecuencia de retiro. Tal como sucede en las basuras de nuestras casas, yo no puedo acumular 10 días basura con características de origen orgánico, ¿verdad? Por lo tanto, tal como sucede a origen domiciliario, los retiros de los residuos sólidos domiciliarios generalmente son 2 o 3 veces por semana, a diferencia de, por ejemplo, residuos de origen industrial no peligroso que sean valorizables o reciclables, como restos de madera, chip de madera o despuntes de fierro. En ese caso, el retiro puede tener una temporalidad mayor, ¿verdad? Siempre caso a caso y justificándolo durante la evaluación ambiental. Y para finalizar ya esta capacitación inicial, vamos a hablar un poco sobre la cuantificación de residuos en las DIA o en los EIA. Y lo que quiero aquí es eh, poder indicarles cómo ustedes pueden revisar la cuantificación de residuos cuando yo estoy revisando una DIA o un estudio de impacto ambiental. Generalmente son documentos muy extensos con muchos capítulos. Entonces, si yo quiero saber cuántos residuos sólidos industriales no peligrosos genera este proyecto en particular, ¿dónde tengo que irme? ¿A dónde me dirijo? Entonces, la mejor ruta es siempre capítulo de descripción de proyecto. La descripción de proyecto siempre está dividida por fases: la fase construcción, la fase operación y la fase de cierre, ¿verdad? Por lo tanto, me voy a la fase que yo quiero consultar y luego, entre los diferentes acápites que abarca la fase de construcción, voy a tener la parte de residuos. Y dependiendo de la tipología del proyecto, vamos a tener diferentes
generación y tipos de residuos. Por ejemplo, para la fase de construcción, los residuos sólidos no peligrosos más habituales que podemos encontrarnos son, de partida, lo que dijimos, lo que es inherente a que tenga personas trabajando, los residuos sólidos domiciliarios asociados a trabajadores, ¿verdad? Luego, residuos asociados a obras de demolición, que se llaman coloquialmente, ¿verdad?, como RESCON, que son residuos asociados a construcción, cuando yo tengo que botar instalaciones para poder construir mi proyecto. Luego tenemos residuos asociados, por ejemplo, a movimientos de tierra, cuando yo debo hacer excavaciones, ¿verdad?, para poder hacer las obras civiles de mi proyecto. Y tenemos residuos industriales no peligrosos asociados a construcción, embalaje, etc. ¿Ya? Aquí yo les puse un ejemplo, que es un proyecto inmobiliario X, evaluado en cualquier región del país, donde el titular, ¿verdad?, en la parte de descripción de proyecto, fase de construcción, generación de residuos, presenta varias tablas para definir sus residuos sólidos no peligrosos. Y todas estas instalaciones deben estar contempladas en el PAS 140. Entonces, primero tenemos la tabla de la esquina superior izquierda. Tenemos tipo de residuo, residuos sólidos domiciliarios. Peso, volumen máximo, en kilos o metro cúbico día. ¿Ya? En este caso, ahí el titular establece 755 kilogramos día. Y él dice que considera a 500 trabajadores a una tasa de generación de 1,51 kilos de residuo sólido domiciliario generado por cada trabajador al día. Entonces, de esa manera yo puedo cuantificar cuántos residuos sólidos domiciliarios voy a generar. Y esto es importante porque de esa manera puedo saber cuántos contenedores voy a necesitar para poder almacenar temporalmente esta basura en el plazo en el que se va a generar el retiro de la misma. Podemos ver aquí tipo de contenedor. Dice contenedor plástico con rueda y tapa de 1100 litros, reforzado en su interior con una bolsa plástica cerrada. La frecuencia de retiro, 3 veces por semana por camión municipal. ¿Ya? Y la disposición final es un relleno sanitario autorizado, ¿verdad?, por la Seremia de Salud respectiva. Luego, la tabla de al lado habla de los RESCON, o residuos, les contaba yo, asociados a demoliciones, ¿verdad? En este caso, habla de demolición de edificaciones, se cuantifica ahí 2,03 metros cúbicos día. El contenedor es una tolva open top de 20 metros cúbicos y la frecuencia de retiro es una vez por semana. La disposición final, un sitio de disposición final autorizado. Luego tenemos, bajo los residuos sólidos domiciliarios, en la esquina inferior izquierda, el tipo de residuo excedente de movimientos de tierra. Aquí contempla escarpe y excavaciones. Nuevamente, veo cuánto es la generación. En este caso se define 18 metros cúbicos día. El contenedor, 2 tolvas open top de 60 metros cúbicos. Entonces, de esa manera yo puedo ver. El retiro, por ejemplo, aquí es una vez por semana. Entonces, yo tengo que hacer el ejercicio siguiente. Es decir, me alcanzan estas 2 tolvas open top de 60 metros cúbicos para almacenar toda una semana esa cantidad de excedente de tierra. Sí, no. Si la respuesta es sí, perfecto. Si la respuesta es no, entonces tendré que, como titular, ampliar la capacidad de almacenamiento o disminuir la frecuencia de retiro, ¿verdad? Y bueno, la última tabla contempla residuos industriales no peligrosos y aquí podemos ver que está diversificado en metales sobrantes, donde tengo fierro, perfiles de aluminio, alambre, etc. Luego cartón, papel, cartón, envases plásticos, etc. Y luego restos de hormigón. Aquí podemos ver la generación. Generalmente la generación se da en unidades de masa o en unidades de volumen. ¿Ya? El tipo de contenedor. Siempre es importante saber dónde voy a copiar el residuo.
si lo voy a tener en un contenedor, si lo voy a tener en el suelo del patio salvataje, etcétera, la frecuencia del retiro. Muchas veces, algunos titulares establecen, cuando el contenedor tenga un 80% de capacidad, yo voy a hacer el retiro. ¿Ya? Siempre los retiros tienen que estar justificados. Y finalmente es importante para la evaluación ambiental saber cuál es la disposición final, porque recordemos que el manejo del residuo es la recolección, el almacenamiento temporal, el transporte y finalmente la disposición final. Así que bueno, eso sería la presentación que teníamos preparado hoy día para todos los asistentes sobre la presentación, ¿verdad? O esta primera aproximación a los antecedentes de la guía Trámite Paz del artículo 140 del reglamento y recordar nuevamente que cualquier duda o consulta generada por esta, ¿verdad?, presentación, ya lo dijo Camila en el bloque anterior, existen los medios de comunicación y los canales, ¿verdad?, formales, como son el Centro de Atención Usuario, el CAU, y el correo electrónico, ¿verdad?, donde todas sus dudas serán respondidas. Así que, habiendo dicho esto, me despido. Que tengan una excelente jornada. Muchas gracias a todos por su participación. Y eso sería, que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Agradecido también de que pudieras haber entregado esta para todas y todos los que están conectados, que fueron bastante personas por lo demás. Ya, solamente reforzar, al igual como lo hizo Rodrigo, los canales también de comunicación con el servicio, dudas, consultas sobre documentos técnicos, guías o criterios de evaluación, lo pueden realizar, por ejemplo, a través del centro de atención de usuario, ¿ya? O también al correo de comentarios.documentos@sea.gov.cl. Agradecido de la alta convocatoria y también de todos y todas quienes están también detrás de la producción del evento. Así que muchas gracias, que tengan buen día y nos vemos entonces en otra oportunidad. Hasta luego, muchas gracias.